Parte 3 de mis sueños premonitorios. Les cuento santo y seña de los detalles de cuando trabajaba en la farmacia 24 horas porque ya no existen. Estas farmacias, como les decía, en ese tiempo eran muy populares porque no tenían mucha competencia, pero luego se abrieron otras farmacias que le vinieron a hacer competencia a esa cadena, y pues ahí fue que se fue en decadencia y fueron cerrando una a una hasta que ya no existen. Les decía, y otra cosa que se me estaba pasando decirles de mi trabajo ahí, que yo era la cara de las farmacias en mi tiempo laborando ahí. O sea, los años que yo duré ahí, iba al Canal 3 y hacía los comerciales para la farmacia, que era estar como empleada, pues, en la farmacia. O sea, yo trabajaba en oficina, pero en los comerciales era como empleada de farmacia, pues como cuando inicié. Entonces también mi responsabilidad, le podemos decir, era de que si la farmacia recibía un premio, que eran muchos premios los que recibía porque les decía, era la farmacia más popular en ese tiempo. La señora me decía, vístete bien, mijita. ¿Cómo me deciría, no? Vístete bien, mijita, porque te van a tomar fotos con el trofeo o el premio, sí, premios que le daba, no sé, que recibía. Entonces yo con el premio aquí en mi pecho, salía junto con otros compañeros, a veces salía en algún periódico mostrando el trofeo, el premio que le habían otorgado a las farmacias. Entonces todavía guardo por ahí algunas fotos de cuando yo recibía, bueno, aparentemente yo recibía el premio, pues, pero como dando la cara a la empresa nada más. Bueno, entonces aquí va la historia, ojalá me alcance el tiempo ahora sí. En una de las veces que me dijo, mijita, que soñaste, le conté, ¿sabe qué, Carmelita? Soñé que me asaltaron a mí, le dije. Aquí bajando las escaleras, un tipo me amagó, le conté santo y seña de cómo me iban a asaltar. Bueno, era un sueño. Ay, no, mijita, eso no va a suceder. No, 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 bórratelo de la cabeza, túmbate eso, me dice. Y resulta que ese mismo día que le conté el sueño, yo iba con mi bolso, como les conté en la historia anterior, con mi bolso en ese tiempo era millones, lleno de millones. Llevaba 13 millones ese día y lo llevaba justo al banco porque yo tenía que ir al banco a depositar ese dinero. Me metían a la bóveda, lo contábamos allá porque era demasiado. Entonces también tenía ese privilegio porque ¿quién entra a la bóveda de un banco a contar dinero? Y bueno, les decía que era muy hermoso. Entonces, pues nada, que bajando las escaleras yo con mis 13 millones en mi bolso, me agarra un tipo, me agarra por la espalda, me pone una pistola pues en mi cabeza. Él me agarra por la parte de atrás. Yo de reojo veo que el tipo traía un paño, unos lentes, una gorra. O sea, era muy difícil de identificar, o más bien imposible de identificar quién era. Era imposible. Entonces, pues nada, me amagó, me quitó la bolsa, sí me hacía fuerte con la pistola en la cabeza o a veces en las costillas porque yo no, me daba más miedo soltar la bolsa de dinero que que la pistola en mi cabeza, yo creo. El caso es que yo estaba temblando de susto y pues nada, sí, pues yo lo había soñado tal y cual, pero pues no es la misma soñarlo a que en carne me esté pasando, pues sí me temblaban las piernas de mucho miedo. Y ya yo le solté la bolsa y me regreso, yo creo que a gatas, porque la oficina estaba, creo que era al tercer, cuarto piso, hasta el mero arriba. Estaba en Buelna y Rubí, por si no lo había dicho antes, Buelna y Rubí, en Centro Sinaloa, Culiacán. Y en la pura esquina estaba Buelna y Rubí. El caso es que ahí hasta el mero arriba estaban las oficinas y yo no sé cómo, yo creo que me subí a gatas porque mis piernitas, mis piernitas parecían gelatina, no soportaban, yo no soportaba caminar.
Me subí llorando, temblando, ay, era horrible. Y le dije, Carmelita, me asaltaron. ¿Qué? Me asaltaron, le dije, me quitaron la bolsa. La reacción de la señora fue tan diferente a los otros sueños que yo le había contado. Fue horrible. No, 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 mijita, esto ya se salió de las manos, esto no puede ser, esto es imposible. No, 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 dice, esto no, no es real. Se te salió de control, me dijo. Y total de que inmediatamente agarró el teléfono. En un minuto, yo creo como estábamos en el puro centro, en un minuto llegaron patrullas y policías. Ay, como una pesadilla. O sea, sí había sido un sueño, pero eso ya no era sueño, era una pesadilla. Entonces, ya me llegaron los policías, me encerraron en mi propia oficina, me encerraron, ¿cómo se dice la palabra? Pues me atormentaron, sí, atormentaron, esa era la palabra correcta. Me pusieron una lámpara ahí que ellos traían allá así en la cabeza como para torturarme, presionarme, me apagaron el foco, me sentaron en mi silla, pero en el medio de la oficina, no en mi escritorio, me sentaron en el medio. ¿Con quién estás aliada? ¿Quién es tu cómplice? ¿Cuánto te van a dar? Ay, eran palabras altisonantes como las que jamás había yo escuchado que se dirigieran a mí. Sí las había escuchado, pero no dirigidas a mí. Entonces, pues yo no tenía cómplices, le decía, es que yo no sé, yo lloraba a mares, yo no sé, no, yo no conocía al hombre, no conozco a nadie. Pues resulta que para cuando a mí me estaban hostigando ahí los policías, otro bando se fue a mi colonia donde vivía, en ese entonces de soltera, se fue a mi colonia a investigar o a preguntar a los vecinos que si yo con quién me juntaba, quiénes eran mis amigos, a qué hora salía yo, si salía de noche, si con quiénes. Hoy era una pesadilla. Eso lo supe después porque mis vecinos me lo dijeron después. Obviamente yo en ese momento pues no sabía lo que estaba pasando. Y pues así pasaron horas y horas de tormento de que ellos, dime con quién te juntas, dime quién te va, cómo, cuánto te van a pagar, cosas así, detalles. El caso es que yo ya que estaba poquito más relajada, poquito. Les dije yo, cuando yo trabajaba en la farmacia, llegó un señor, y eso es real, llegó un señor en ese entonces que yo miré de reojo, no lo miré cara a cara, ni no le miré la cara, ni él a mí, yo creo. Llegó un señor que cuando yo estaba en la caja, pues, ya que se fue ese señor, le dije yo a mi compañero, oye compañero, ese señor qué raro habla. Ah, sí, dice, ese señor trabajó aquí en alguna de las farmacias, dice, pero lo corrieron porque él lo hallaron en movidas chuecas. No sé qué movidas chuecas habrá sido. Entonces lo despidieron, dice. Y él ahorita me platicó que anda buscando trabajo. Pero no lo habían despedido en ese tiempo. O sea, él ya tenía tiempo, años, creo que lo habían despedido. Entonces, ahí yo conocí su voz. Yo no conocí a la persona frente a frente. Yo conocí una voz. Y hasta me dijo mi compañero en aquel tiempo cuando yo estaba de cajera, me dijo, le dicen un sobrenombre, no lo voy a mencionar aquí que no tiene caso. Le dicen el fulano, para no decir su sobrenombre. Nunca supe su nombre de la persona, solo supe su sobrenombre y con eso me salvó la vida. Porque les dije yo a los policías que yo había escuchado la voz de una persona a la cual había conocido su voz nada más. Y se me acabó el tiempo y ahorita les voy a decir lo que sigue.